somos hechura suya en Cristo Jesús. En Filipenses dice que Él mismo pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces el Señor es el que está trabajando en nosotros, el que está moldeándonos, y es el que estaba haciendo esa obra en los romanos, de manera que su fe se iba incrementando y era una fe viva que iba por todo el mundo. Y como Roma era el centro del imperio romano, entonces la gente que iba a Roma se empezó a dar cuenta que ahí estaba ese grupo de cristianos y la fe estaba yéndose por todo el mundo. Vemos que la fe viva no se puede esconder. La fe muerta no tienes que hacer nada, nadie sabe. Pero una fe viva no se puede esconder. Es como un aroma. Tú llegas a una casa y si destapa un bote de perfume, huele por toda la casa. Entonces es un aroma. Pablo mismo dice: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en su triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en triunfo. Y siempre nos lleve en triunfo. Siempre. Esa es fe. Podemos creer. En el momento en que quitemos los ojos, vamos a estar en derrota. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y si se cayó en la casa, si hubo un incendio, estás en triunfo porque Dios tiene un propósito en ello. Triunfo no quiere decir $2 millones en la cuenta bancaria. Triunfo quiere decir que Dios está totalmente en propósito y que Él está complacido en lo que estás haciendo, porque entonces tendrás más de $2 millones en la cuenta del cielo. Y eso es lo que es importante, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Un olor de muerte, o sea, vamos ahí. Versículo 15, 2:15. Fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y otros olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién está capacitado? Somos una fragancia los que tenemos una fe viva. Una fragancia, no se puede esconder. No somos como muchos, dice, que como que comercian con la palabra de Dios. Ya en el tiempo de Pablo había muchos que eran comerciantes de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces vemos que Pablo dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Dios, a quien sirvo. Pablo sabía a quién estaba sirviendo. ¿A quién le sirves tú? Si estás en un ministerio en la iglesia, ¿a quién le estás sirviendo? Si tú le estás sirviendo al Señor, vas a hacer la obra muy distinto que si tú le estás sirviendo a Chava o a Jaime o a Ítalo o a Cándido. Si tú estás sirviendo al Señor, vas a hacer la obra muy distinto, muy distinto. Y yo lo puedo ver, y creo que otros lo pueden ver. Nunca te olvides a quién estás sirviendo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Ahí Pablo está haciendo un énfasis de que no solo es la apariencia, sino que le está sirviendo en su interior, en su esencia interna, no solo en apariencia. Y vemos que Pablo dice: Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. Pablo, vemos que está implorando, está orando por aquellas personas a las que les quería ministrar, y vemos que él quiere ir a verles, y dice, está rogando, o sea que le está pidiendo a Dios poder ir a ver a la iglesia de Roma. Pablo se da cuenta que debe ser Dios quien le abra las puertas. Eso es bien importante. Yo le doy gracias al Señor porque estos dos hermanos que fueron a este lugar que compartí al principio antes del estudio, fue Dios quien les abrió las puertas. Teníamos oposición para que ellos fueran. Teníamos oposición aún desde ese lugar que se nos dijeron que no fueran. Nosotros sentimos de que teníamos que actuar por fe y le damos gracias a Dios que fue el Señor el que nos dio esa seguridad. Pero hay oposición, pero Dios abrió las puertas, y como dice la Biblia, cuando el Señor abre,
nadie cierra. Pero cuando el Señor cierra, nadie te la puede abrir. Entonces Pablo entendía eso y dice, deseando ir. Yo tengo deseos enormes de ir a Perú. Tengo grandes deseos de ir a Virú y a Trujillo. Me desgarra el corazón, se lo digo de veras. Yo ahorita, no porque ustedes no los ame, pero es como que dejé a 35 o 40 bebés en Trujillo y en Virú. Y así me siento. ¿Sabes lo que es dejar bebés solos? Es arrebatador para el corazón, realmente. Y digo, Señor, y bueno, y ver la pasión de Tere, que hasta ya puso internet en su casa para que podamos empezar los estudios y todo. Es arrebatador. Hermanos, hay necesidad y roguemos para que el Señor nos dé el tiempo para poder ir ahí y poder ministrar en el tiempo del Señor. Pablo anhela ir. Vemos que dice, anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo anhelaba. El deseo era afirmarlos, el deseo era dar un don espiritual. El deseo no era obtener dinero, el deseo no era obtener fama, el deseo no era ir a turistear. En el lugar a donde me gusta ir frecuentemente, algunas personas cuando saben que yo he ido varias veces se quieren unir. Pero yo les digo, bueno, consigue el apoyo para acompañarnos. Y ya ahí no. Quieren ir a turistear, son pastores, pero quieren ir a turistear, quieren decir, fui a tal lugar. Digo, ¿sabes qué? A mí no me interesa ir con gente así. Nosotros no vamos a esos lugares por fama, por sacar ventaja de nadie, ni por obtener reputación, ni por turismo. Vamos porque el Señor arrebata nuestro corazón cuando vemos la necesidad. En el versículo 12 vemos la humildad de Pablo, porque dice, es decir, quiero que sean confirmados, y luego dice, porque cuando esté entre vosotros, queremos confortarnos, que nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Pablo reconoce que ellos pueden servir de consuelo para él mismo. Es peligroso cuando tú te pones en una posición donde tú te crees que tú eres la estrella y que nadie puede ser de bendición en tu vida. Esa es una posición sumamente arrogante y que el Señor no puede bendecir. Es hermoso. Yo en este viaje que fuimos a Perú fui bendecido enormemente. El amor, el cariño, el amor, lo vuelvo a repetir, la fe, la apertura a la palabra, cómo refrescaron mi corazón, cómo me impulsaron y me animaron. Y realmente, hermanos, nos podemos animar unos a otros de muchas maneras. Así que no se olviden, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser de bendición a otros. No hay nadie que esté demasiado arriba ni demasiado abajo para que Dios no te pueda usar para ser de bendición para esa persona. Y tú nunca estás demasiado alto como para que no puedas recibir bendición de la persona que tú crees es la de menor reputación en la congregación. ¿Sabes qué? El más pequeño puede ser el más grande, porque es el Señor el que juzgará las cosas en su debido tiempo. El versículo 13 dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. ¿Sabes qué? El siervo de Dios no es Dios. ¿Me estás oyendo? El siervo de Dios hace planes, pero solo Dios los confirma. Lo que quiere decir es que nunca agarres al siervo de Dios como que si es Dios, ni lo pongas contra la pared, porque no logra hacer un plan que tiene en su mente, en su corazón, hacerlo. Es Dios el que confirma. ¿Estamos entendiendo eso? Es tan importante. El siervo de Dios hace planes y Pablo hace planes. Con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. ¿Por qué? Porque tenía deseos de ir, pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía que ir a tal lugar donde no se había predicado el Evangelio. O porque tenía que quedarse en tal lugar porque había una gran puerta de bendición. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? He hecho planes. Vemos eso. También vemos que el siervo de Dios está activo. El siervo de Dios no está ahí aburrido sin hacer planes.
esperando que venga un plan del cielo con luces de neón, o por internet le venga plan de Dios. Viene del cielo. ¿De dónde viene? Dios@.com. No. Haz planes, busca al Señor, hay que estar activo y hay que buscar el tiempo y la voluntad de Dios. Y luego vemos que dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, como entre los demás gentiles. Vemos que la iglesia de Roma estaba formada por gentiles, porque dice también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Entonces la iglesia de Roma estaba formada principalmente por gentiles, aunque habían judíos, porque veremos que Pablo hace referencia directa a judíos dentro de su epístola a los romanos. Pero veamos también que Pablo dice: a fin de obtener algún fruto. Te soy honesto, mi deseo cuando yo estoy compartiendo la palabra, y se lo decía a los jóvenes el viernes, mi deseo no es jugar a la religión, sino ver fruto. ¿Cierto que hablamos un poco de eso? Le decía, mi deseo no es estar perdiendo el tiempo, mi deseo no es llenar un tiempo, llenar unas horas, no, yo quiero una vida entregada al Señor. Yo quiero una vida que produzca fruto. Amén. No oigo amén. Oigo miedo, oigo temor, oigo condenación. No lo digo por condenación, pero ¿sabes qué? El mismo Señor Jesucristo quiere ver fruto en tu vida. Ve al Evangelio de San Juan, versículo 8, capítulo 15. Dice dice el Señor, en el capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ocurra en la iglesia? Que sea glorificado el Señor. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y si no hay fruto, ¿sabes qué estaría haciendo? Perdiendo mi tiempo. ¿Y qué estarías haciendo tú? Perdiendo tu tiempo. ¿Y sabes qué? Hay muchos lugares donde hay hambre de la palabra. No hay tiempo para perder. Hay que sembrar donde hay corazones y tierra que produce fruto. ¿Tú sembrarías en una tierra árida? Te pregunto. ¿Tú sembrarías en una tierra que no produce fruto? No, mi hermano. ¿Tú ararías y ararías esa tierra mes tras mes, año tras año? No, hermano. Tú sabes que el propósito es producir fruto. ¿Queda claro, hermanos? Eso es importante entenderlo. Y ese es el deseo del Señor, fruto. Y Pablo lo dice, a fin de obtener algún fruto. Tengo obligación, luego dice, tanto con los griegos como para con los bárbaros. La palabra bárbaro no es ingrato, bárbaro. A veces depende de la manera en que se usa en distintos lugares. Yo tenía un pariente que le tenía mucho cariño, que decía bárbaro, bárbaro, pero era como decir fabuloso. Era una palabra buena para él. Y así la agarrábamos. O otro, mira qué bárbaro lo que hizo, qué sinvergüenza, qué malvado. No, pero la palabra bárbaro, ¿sabe cómo se dice en griego? ¿Cómo? Bárbaros. ¿Puedes decir bárbaros? Ya hablan griego. Era un término usado por los griegos para referirse a los no griegos, a los que no hablaban el griego y no estaban identificados con la cultura, con la filosofía de los griegos. Entonces consideraban a los que no hablaban el griego toscos, rudos, ignorantes, no educados, sin educación, sin cultura. Los llamaban bárbaros a todos los que no fueran griegos. Entonces Pablo lo que está diciendo es: tengo obligación tanto para los cultos, los de la cultura, como para los que no tienen la cultura, para los sabios como para con los ignorantes. Así pues que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio tanto a vosotros, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería anunciar el Evangelio a los romanos. Y luego dice, solo vamos a llegar al versículo 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos que el poder de Dios para salvación no está en una denominación.
De hecho, el libro que acabo de escribir, espero que aclare bien eso.